que es bien importante dar el tiempo que se requiere para que el anestésico haga su acción, tener un tiempo de latencia ideal. Y para eso necesitas saber cada fármaco, cuánto es el tiempo de latencia, cuánto es la vida media, cuánto es la semivida media sensible al contexto. Mediante eso vas a ir manejando y vas a saber si el paciente te va a despertar, si el paciente requiere más, una dosis más, si necesita que el paciente ya vaya a despertar, pues vas retirando todo eso y sabes en cuánto tiempo va a despertar. Es bonito la parte de la farmacología. Entre los mecanismos de acción de los fármacos inhalatorios actúan principalmente modulando los receptores gamma-aminobutíricos de tipo A. No se olviden que estos eh, receptores son los que bloquean la conducción nerviosa. Por eso les digo que más se emplea como hipnótico. Provocan una inhibición neuronal a nivel del sistema nervioso central. Evitan, o sea, impiden la excitabilidad neuronal. También afectan a los canales iónicos como el potasio-sodio, alterando igual la excitabilidad. Por eso se dan de cuenta si les damos a mayores concentración del halogenado, mayor complicación de disociación o alteración nerviosa es que vamos a producir en el paciente. Acabamos de dar la anestesia, el paciente va a despertarse totalmente alterado, disociado, así como cuando se despiertan, cuando le quieren asaltar o cuando estaban ebrios, es esa actitud que vas a tener. Pero si vos das a una concentración alveolar mínima adecuada y en tiempos adecuados, tu paciente va a despertar tranquilo, como si se hubiese dormido y se hubiese despertado de forma consciente. ¿Sí? La farmacocinética, la absorción ya lo dijimos, se produce a nivel de los alvéolos. La distribución y la eliminación de los anestésicos inhalatorios, esto va a depender de diferentes factores, pero la mayoría de los fármacos, la absorción es a nivel alveolar, la distribución y la eliminación de estos gases es igual a nivel pulmonar. Esto se debe a muchos factores. ¿Por qué? No sé si en farmacología han escuchado lo que es el coeficiente de partición sangre y gas. Esto nos indica la solubilidad del anestésico o del agente inhalatorio que vamos a emplear en el plasma sanguíneo. ¿Qué significa? Si un agente empleado con un bajo coeficiente de partición sangre y gas, como por ejemplo el desflorano, vamos a encontrar un tiempo de latencia muy corto, que significa que el inicio va a ser rápido. Y la recuperación del paciente de la misma manera. ¿Qué significa? El desflorano, una vez puesto la mascarilla, porque a través de la mascarilla de oxigenación o ventilación, nosotros vamos a proporcionar con el vaporizador, vamos a proporcionar el anestésico. Una vez al paciente le pedimos que vaya a contar del 1 al 10, el paciente se va a ir durmiendo. ¿Eso qué significa? En segundos el paciente va a dormir. Pero si nosotros dejamos de dar, cerramos el gas, el suministrador del halogenado del fármaco volátil, el paciente va a despertar. Eso es de un coeficiente de partición sangre y gas bajo, pero lo opuesto es cuando el coeficiente de partición sangre y gas está muy alto. Uno de los ejemplos está el alotano, que es uno de los primeros fármacos volátiles que es empleado en la rama de la anestesiología. Esto genera una inducción más lenta y que al paciente, eh, en el paciente dura más tiempo. ¿Qué significa? Si lo cortamos para que el paciente despierte, que los que tienen un coeficiente de partición sangre y gas bajo necesitas entre 3 a 8 minutos. Pero cuando tienen un coeficiente de partición sangre y gas alto, necesitas más tiempo. O sea, nada es raro que tu paciente se vaya a dormir por lo menos 15 a 20 minutos, incluso más.
Eso es una de las condiciones o factores que el fármaco pueda durar más tiempo o tener una acción más pronta. Y la otra es la ventilación a nivel alveolar. Antiguamente, o sea, la comparación de la anestesia antigua y la moderna es pues abismal. Actualmente, no simplemente en la parte de anestesiología, sino que también en la unidad de cuidados intensivos, existen mecanismos ventilatorios protectivos. ¿Qué significa? Que tú no puedes dar un volumen minuto mayor a lo requerido para el paciente. Tú no puedes dar una frecuencia respiratoria mayor a lo que el paciente debería de tener. Tampoco puedes dar volúmenes altos de oxígeno, porque no se olviden que también la intoxicación por oxígeno estaría presente en el paciente. Y el cuarto eslabón es la presión alveolar al final de la expiración, o comúnmente conocida con el PIP. Para tener una ventilación minuto o un volumen tildal o un volumen corriente adecuado, necesariamente uno requiere obtener el peso ideal del paciente, porque si el paciente tiene una obesidad y tiene un peso de, no sé, como la semana pasada, de 108 kilos, pero tenía 1,47 de talla, pues yo no le voy a dar su volumen tildal requerido por el peso real que tiene actualmente, porque va a ser un volumen corriente mayor que no es necesario darle al paciente. Si el volumen tildal o minuto es mayor, se va a acelerar lo que es la absorción del anestésico. Y esto va a hacer que el paciente, o sea, le des más, pero no de manera necesaria y justa. Le vas a dar sin razón. Vas a hacer que el paciente vaya a tener una alteración neurológica sin darte cuenta. Y tú le estás dando con el peso que el paciente ha entrado, pero no es pues la cantidad que requiere. Cuando los pacientes tienen sobrepeso u obesidad, el tercer compartimento es la que mayor distribución farmacológica va a llegar a suceder. ¿Por qué? El primer compartimento son los órganos más perfundidos, como el corazón, el cerebro, el hígado, los riñones. Y el segundo compartimento son los menos irrigados. En este caso serían los intestinos, serían los huesos, los músculos. Y el tercer compartimento es pues el que tiene menor irrigación, como el tejido celular subcutáneo. Cuando hablamos de una complicación, de una recirculación de un fármaco X, significa que los medicamentos que se han ido a reciclar a nivel del tercer compartimento van a redistribuirse por movimiento, porque, no sé, por algún mecanismo de acción, que el paciente empieza a agitarse, empieza a acelerar la frecuencia cardíaca, se van a ir a nivel del tercer compartimento al primer compartimento. Y el paciente se puede quedar dormido, sedado, incluso puede ser una depresión respiratoria e incluso de un paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante, es dar el volumen tildal adecuado. Por eso nosotros modulamos. Podemos subirle, bajarle la frecuencia respiratoria, la PIP, el volumen tildal, según la patología pulmonar que el paciente presenta. Pero si el paciente está sano, pues le das la ventilación protectiva. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco alto, ¿qué significa? Una taquicardia producida por cualquier razón. Dolor, no sé, un estrés prequirúrgico, va a producir una aceleración cardíaca y va a reducir las concentraciones del fármaco a nivel del sistema nervioso central. Esto ya no, pues la acción ya no va a ser rápida o inmediata, sino que se va a prolongar. El tiempo de latencia va a ser más largo, la inducción también se va a prolongar. La eliminación ocurre mayormente por la exhalación, como les dije, a nivel pulmonar. Como son gases, se eliminan por el mismo sistema respiratorio. Y existe una menor cantidad que se da el metabolismo a nivel renal, la eliminación y el metabolismo a nivel hepático.
como en el caso del alotano. Actualmente el alotano ya no es empleado porque es hepatotóxico. Bueno, era hepatotóxico. Entonces, por el mismo cuidado del propio anestesiólogo y del paciente, ha sido retirado y actualmente es reemplazado por otros gases más sensibles, más útiles y menos dañinos para el organismo del paciente, tanto como el del anestesiólogo. ¿Por qué lo digo del anestesiólogo o de las personas que están dentro de lo que es el quirófano? Los ventiladores mecánicos son circulares y son semiabiertos. ¿Qué significa? Que parte del gas se va acumulando en lo que es en el quirófano y lo vas inhalando. Más aún, mayor contacto, mayor tiempo, pues mayor hepatotoxicidad. Si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen saber para poderles explicar, por favor. Aquí les voy a mencionar los principales gases empleados en la actualidad. El isoflorano. Esta es una tablita que, donde claramente les van a mostrar eh, tanto la diferencia de los fármacos, según el coeficiente sangre y gas, la concentración alveolar mínima y la característica que tiene cada uno. En las características le puse, digamos, lo que le hace bien, o sea, es un fármaco ideal, y también lo que es lo desventajoso del fármaco. Entonces, ahí vamos explicándoles. El isoflorano tiene un coeficiente sangre y gas de 1,4, relativamente bajo, pero no es tan bajo como el sevoflurano y el desflurano. La concentración alveolar mínima requerida para este fármaco es de 1,15. ¿Qué significa? Que la concentración alveolar mínima de un agente volátil es mejor cuando es mínimo. Significa que el fármaco es más potente. ¿Qué es el MAC? La concentración alveolar mínima de cada agente es el poder que cada medicamento volátil empleado presenta. ¿Cómo se clasifica? Diré, ¿cómo se evalúa esto? Se requiere que el 50% de los pacientes sometidos a este procedimiento inhalatorio tengan imposibilidad de moverse o tener respuesta motora al estímulo nociceptivo, o sea, al estímulo doloroso. El paciente no se va a mover. Eso significa la concentración alveolar mínima. Se caracteriza este fármaco lisoflorano por una estabilidad hemodinámica. Por eso viene ideal cuando existe una cirugía neurológica, como para los procedimientos neuroquirúrgicos es ideal el lisoflorano. ¿Por qué? Puedes emplearla en procedimientos prolongados, sin la necesidad, digamos, de requerir mayor concentración de la gente o lesiones a nivel neurológica. No, por eso es ideal. El sevoflurano es el que siempre van a ver en cualquier quirófano. Tiene un coeficiente sangre-gas de 0,69. La concentración alveolar mínima requerida es del 2%. La inducción es rápida, o sea, al niño, o sea, es ideal para la parte pediátrica. Le vas indicando que vaya contando del 1 al 10 o que vaya contando foquitos y el niño se duerme. ¿Por qué es ideal en la parte pediátrica? Los niños generalmente presentan un estrés quirúrgico más que los adultos. Que no se olviden que el niño se va a separar del papá, el niño sale de la casa a un lugar desconocido y tiene más miedo, aparte que le duele, aparte que ni siquiera le dan de comer, porque es uno de los requisitos para que vaya a ser sometido a procedimientos quirúrgicos. Y aparte que le van a poner una vía, va a empezar a moverse, va a empezar a gritar, no les van a permitir canalizar de forma armónica una vía periférica. Pero cuando usamos un halogenado, le decimos al niño, ¿quieres ver una película?
puedes ver esto, empieza a contar los focos, empieza a contar desde el 1 al 10, y el niño va contando y se duerme. Y luego aprovechan para colocar la vía periférica y recién iniciar lo que es el proceso de inducción y el mantenimiento de la anestesia. El desflorano tiene un coeficiente sangre-gas de 0,42, una concentración alveolar mínima requerida del 6%. Se caracteriza por ser de rápida inducción y también de recuperación, porque si ven el coeficiente sangre y gas es similar al sevoflurano, pero la desventaja que presenta este fármaco que es irritable para la vía aérea, que no puede ser empleado en procedimientos prolongados. El óxido nítrico. El óxido nítrico nitroso es pues empleado aún por lo que son los odontólogos, pero la verdad, yo nunca he visto un óxido nitroso para el manejo o de forma de experiencia propia. Yo no he empleado este fármaco volátil, pero para tener una acción ideal requieres un coeficiente sangre y gas de 0,47, que es igual relativamente bajo, ¿no? Entonces, si es bajo, pues la acción es inmediata. Pero la desventaja es que requieres una concentración alveolar mínima mucho, de 105%. Es un potente analgésico, pero es un débil hipnótico. Por eso, comúnmente antes, supuestamente lo usaban como el gas de la verdad. Le ponían el gas y el paciente empezaba a hablar las cosas que vos le podías preguntar. Pero que en estudios han sido demostrados que solamente llegaban a un proceso o a un episodio de delirio. O sea, las cosas que el paciente o el individuo decía bajo los efectos de este gas no eran reales. Esta, como es un potente analgésico, pero no así un hipnótico, podría ser ideal asociar a algún fármaco hipnótico como el midazolam, el propofol, dependiendo la durabilidad del procedimiento quirúrgico. Existen efectos adversos mm, así tan bajitos que puede ser controlado en el mismo momento, pero tan letales que pueden causarte la muerte del paciente. La depresión cardiovascular, la mayoría de los fármacos volátiles o los halogenados producen una vasodilatación. Al producir una vasodilatación, van a producirte una hipotensión. La disminución de la presión arterial va a producir una reducción del gasto cardíaco. La reducción del gasto cardíaco va a producirte una taquicardia en forma de una respuesta compensatoria. Esta disminución del gasto cardíaco, si no es controlado de forma oportuna y pronta, puede producirte una disminución del flujo sanguíneo a nivel de los diferentes órganos. Y la parte de la depresión respiratoria es otra de las complicaciones. Como bien lo dijimos, si este fármaco es empleado como un hipnótico por excelencia, los halogenados, porque la anestesia se da de forma balanceada y combinada. ¿Qué significa? Empleas medicamentos para producir la relajación, empleas medicamentos para producir la analgesia. Y ahí está la parte de lo que es los hipnóticos, los halogenados. Pero a dosis mayor administrada antiguamente, simplemente se daba la anestesia con el halogenado. ¿Y esto qué significa? Que te puede producir una depresión respiratoria. Al producir la depresión respiratoria, el paciente pues ya no te va a ventilar de forma sincrónica. El paciente va a dejar de ventilar. Esto te va a producir lo que es una hipoxia y te va a retener lo que es el dióxido de carbono y te va a producir una hipercapnia. La hipercapnia es lesiva a nivel de órganos nobles. Por ejemplo, la hipercapnia a nivel cerebral te produce un edema cerebral. Que si es que tú no has controlado muy bien el dióxido de carbono, el paciente no te puede levantar, puedes necesitar
una unidad de cuidados intensivos hasta reducir este gas en sangre, hasta reducir el edema en el cerebro. O sea, por eso, como les dije, existen complicaciones tan chiquitas que puedes resolverla en ese momento, si las sabes reconocer y las sabes corregir. Pero que estas complicaciones tan chiquitas te pueden llevar a que el paciente vaya a fallecer, porque o sea, conseguir una unidad de cuidados intensivos no es fácil, implica muchos factores. En la parte pública nunca hay cama y en la parte privada requieres la parte económica. Cuando es una complicación tuya, pues de lo que es los gastos económicos, te haces cargo, porque el paciente o los familiares, siempre detrás de cada paciente, les dije, hay personas que van a llorar y entre esas hay personas que van a hacerte lío. Debes saber reconocerlo. Una simple depresión respiratoria te puede producir un paro cardiorrespiratorio. La hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una de las complicaciones menos frecuente, pero grave y mortal, que antiguamente se presentaba de forma frecuente en la parte pediátrica. Esto ha sido más, ¿cómo les podría explicar? Más ha sido producido por la asociación de dos fármacos, un miorelajante y un halogenado, que es el alotano y la succinilcolina. Los pacientes dicen que empezaban a convulsionar por fiebre, tener temperatura por encima de los 39 grados por el simple hecho de asociar estos dos fármacos. No controlado, pues les producía la muerte. La hepatotoxicidad. Todo fármaco se metaboliza y se elimina a nivel pulmonar de los halogenados, de los gases, a excepción del alotano. Como les he estado explicando al principio, este fármaco ha sido ya retirado de lo que es el uso por esta complicación de la hepatotoxicidad. Antiguamente los anestesiólogos fallecían por cáncer de hígado, por insuficiencia hepática, por ser expuesto a este tipo de gases. Las náuseas y los vómitos postoperatorios. Esta va a ser frecuente por muchas causas, no simplemente por la causa de los fármacos, sino también por el mal control que podrías tener en la parte ventilatoria. Como ya les he estado explicando, el dióxido de carbono, si te va a producir lo que es un edema cerebral, obviamente que si existe una presión, o sea, no se olviden que la presión intracraneal depende de tres agentes, de la masa encefálica, que siempre va a ser del mismo tamaño, salvo que exista un edema, salvo que exista, no sé, un TU, va a aumentar. El flujo sanguíneo también es lo necesario a ese nivel, pero el líquido cefalorraquídeo, igual, están dentro de lo que es un continente que no es distensible. Esto, al más mínimo, a la más mínima alteración no controlada, sea una hipotensión o una hipertensión, pues te va a producir una alteración que te va a producir la sensación de los vómitos, es conocida como la náusea, o llegar directamente a un vómito. Existen fármacos que también te inducen a esto, activan esos centros como medio protectivo, pero que debe ser controlado. Por eso, como existen los medicamentos anestésicos, también existen los medicamentos adyuvantes. Entre los adyuvantes empleados están los antieméticos. Dependiendo qué tipo de procedimiento realizado, existe el momento de la administración de ese fármaco, del antiemético. Y dependiendo de la condición del paciente, puedes hacer el uso de los diferentes antieméticos. Está ahí la metoclopramida, el ondansetron, el dimidrinato, la domperidona y todo eso. Entonces vas bien. Los anestésicos endovenosos. Como anteriormente ya hemos hablado de los compartimentos, estos fármacos son administrados directamente a la circulación.
Esto va a producir un inicio de acción rápida porque va a ir al primer compartimento. Son útiles para la inducción y también para el mantenimiento de algunos fármacos, por ejemplo, los opioides o el propofol cuando manejas una administración de un fármaco en forma de TIVA, anestesia total intravenosa, se llama, donde el TIVA, o sea, la anestesia total intravenosa, no requieres de un halogenado, no haces el uso de un agente volátil como las que hemos mencionado. Los mecanismos de acción de estos fármacos endovenosos tienen la acción en diferentes receptores. La ketamina es uno de los anestésicos endovenosos empleados que tiene la acción de ir a actuar a nivel del N-dimetildiaspartato, que es un potente analgésico, sí, que te ayuda a conservar la parte ventilatoria también. Es un hipnótico, pero la desventaja de este fármaco es que cuanto a mayor dosis empleada, existen dosis anestésicas, dosis analgésicas, dosis hipnóticas, pero para hacer una dosis anestésica requieres dosis mayores. El defecto de este fármaco es que es un fármaco disociativo. ¿Qué significa? Que te va a hacer ver a tu peor pesadilla, a lo que más le temes o a lo que más quieres. Hay pacientes que ven a sus seres queridos que ya han fallecido, que se ponen a llorar. Hay pacientes que se convierten en lo que ellos nunca han querido. Hay pacientes que, los claustrofóbicos, me imagino, que dice que se empiezan o sea, el ambiente donde estaban se empieza a volver más pequeño, más pequeño, más pequeño y más pequeño. Y sienten que el lugar, el ambiente se les va a comer. Y ellos ven eso. O sea, están despiertos, o sea, los ojos están abiertos, empiezan a tener nistagmos y empiezan a llorar, a gritar. Y eso es la disociación. Esa es la desventaja que la ketamina tiene. Los fármacos que van a actuar a nivel del gamma aminobutírico de tipo A son fármacos por excelencia hipnóticos y sedantes, como el propofol, el tiopental y el etomidato. Vamos a hablar del propofol. El propofol, si bien va a actuar a nivel del GABA, también actúa a nivel del NMDA, actúa a nivel de los receptores de la glicina, actúa también a nivel de lo que son los receptores iónicos, pero de carga dependiente. O sea, actúa en muchos lugares. También actúa de cierta forma y en menor cantidad en lo que es de los receptores opioides. Por eso dice que es un fármaco excelente porque es un inductor con un tiempo de latencia muy corto, con un tiempo de vida media también relativamente corto, pero que la desventaja es que no tiene la acción analgésica potente que requiere para un procedimiento quirúrgico o para una intervención que va a producir un estímulo doloroso. El propofol es un fármaco que tiene muchas bondades. Produce hipnosis, produce amnesia, es un miorrelajante también, es un antiemético, es un anticonvulsivante. Si el paciente presenta una crisis convulsiva, pues al emplear este fármaco, pues vamos a reducir el umbral y el techo. Se va a impedir que el paciente presente una crisis convulsiva. Y el tiopental es un barbitúrico que era empleado en procedimientos neuroquirúrgicos por el hecho, como el propofol también presenta bondades, o sea, es generoso, también tiene sus defectos, como todo fármaco. El defecto más grande es la parte hemodinámica. Produce una vasodilatación, como les dice, es un relajante, produce una vasodilatación, una disminución de la presión arterial
por ende una disminución del gasto cardíaco, la disminución del gasto cardíaco, el bajo flujo a nivel de los diferentes órganos nobles, por excelencia a nivel cerebral. Esta disminución de la presión arterial produce lo que es la alteración a nivel de la presión intracraneal, la PIC, que el cuerpo no lo puede modular con facilidad. Esta carencia de la modulación a nivel de la presión intracraneal, pues produce en el electrocardiograma incluso la, los trazos isoeléctricos, que significa que es como si el paciente no tuviese actividad o sea, nerviosa o neuronal o de actividad eléctrica a nivel cerebral en dosis alta. Entonces, esa es la desventaja. Por eso se usaba el tiopental para hacer la inducción en pacientes que presentan un edema cerebral, ya sea por causa de un coágulo o por la causa de una tumoración. El etomidato. El etomidato aparentemente es muy excelente inductor porque mantiene la estabilidad hemodinámica, pero que en comparación con la ketamina no ha habido mucha diferencia. El defecto del etomidato es que en Bolivia no existe. Una ampollita de México, recién nos trajimos ahí para el paciente más inestable. Y aparte de que el etomidato produce una alteración renal que puede llegar a producir una falla renal. Y los receptores opioides, pues por excelencia son analgésicos que empleamos para poder antagonizar la parte nociceptiva de los pacientes cuando ellos son sometidos a un procedimiento quirúrgico. No se olviden que todo procedimiento quirúrgico es una agresión planificada, porque se requiere hacer la incisión, se requiere hacer la fractura, se requiere hacer el arrancamiento, en algunos casos la debridación. Eso produce un estímulo nociceptivo, que es controlado con los opioides. Son analgésicos que van a actuar directamente a los receptores Mu. Entre ellos tenemos el fentanil, el remifentanil y el sulfentanil. La farmacocinética, como dijimos, al primer compartimento. Es por eso que es de rápida acción, por la alta perfusión a nivel cerebral. Los centros del dolor o los receptores del dolor se encuentran a nivel del cerebro. Entonces, por eso es necesario que vayan directamente al primer compartimento para hacer su acción. Se redistribuyen en los tejidos periféricos menos perfundidos, como les dije en el caso del tercer compartimento. Y los depresores respiratorios por excelencia son los opioides. ¿Por qué? Porque van a ir a bloquear a nivel de los receptores de lo que es del tronco encefálico que te estimula la respiración. Entonces, cuando el paciente es obeso, le das sobredosificación, tu tiempo de vida media aún sigue siendo latente y vos extubas, el paciente se te va a morir porque va a producir una depresión respiratoria. El metabolismo es generalmente de todos los fármacos que hemos hablado, hemos mencionado, es principalmente hepático, a excepción del remifentanilo, que esto se va a metabolizar a nivel plasmático por esterasas plasmáticas. La eliminación es renal o biliar. Su tiempo de vida media depende de la redistribución y el metabolismo que cada fármaco tiene por característica. No se olviden que la semivida sensible al contexto es muy importante saberla de cada fármaco. Esto comúnmente para aquellos fármacos que vamos a emplear en infusión continua. Aquí tenemos los fármacos principales endovenosos empleados en la parte de anestesiología. El propofol, el etomidato y el tiopental van a actuar a nivel del ácido gamma-aminobutírico. Cada uno tiene un tiempo de vida media diferente y las características también de cada uno. El propofol tiene una vida media entre 30 a 60 minutos, pero esto cuando haces una infusión continua del fármaco por más de 3 horas. Cuando haces una infusión continua por más de 8 horas, ya tienes un tiempo prolongado, un tiempo de vida media mucho mayor. El tiempo de vida media es el tiempo
que transcurre desde el momento que cierras eh, el infusor, el goteo o das la última dosis en bolo y, y, el, y la acción del fármaco desaparece a nivel plasmático. Porque no se olviden que el tiempo de latencia es muy diferente. El tiempo de latencia del Propofol, la mayoría de los estudios dice que es entre 30 a 45 segundos, pero los estudios recientes muestran que es entre 13 a 25 segundos. ¿Qué significa? El paciente va a ir contando uno, 2, 3, hasta el 3 el paciente se va a dormir. La inducción es muy rápida, es un potente antiemético y también es un miorrelajante, es un anticonvulsivante, pero es un hipotensor. Por eso les he explicado que en procedimientos quirúrgicos donde no deben alterarse la hemodinamia, por ejemplo, en pacientes neuroquirúrgicos, en pacientes ancianos, en pacientes con una estabilidad hemodinámica no controlable, como en los pacientes con shock séptico, con shock anafiláctico, con shock hipovolémico, el propofol peor les va a planchar. Peor va a ser que el gasto cardíaco esté alterado, la frecuencia cardíaca de la misma manera, o el gasto cardíaco se encuentre comprometido. Puede hacerte un paro cardíaco. El etomidato va a tener un tiempo de vida media entre 2 a 5 minutos. Es muy importante emplearla en aquellos pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica, porque te produce estabilidad hemodinámica. Pero, como les dije, la desventaja es que suprime el eje suprarrenal, que te puede producir una alteración a este nivel, que en comparación con estudios recientes, la ketamina no es tan, o sea, el uso de la ketamina versus etomidato no ha tenido una respuesta tan favorable al etomidato. El tiopental tiene una vida media de 2 a 12 horas, tiene una rápida inducción, pero la acumulación cuando empleas en dosis de bolo repetidos o una infusión prolongada, te puede producir lo que es una sedación y que el paciente no se te despierte con facilidad. La ketamina tiene una vida media de 2 a 3 horas, es un analgésico potente, mantiene reflejos respiratorios, pero es un disociativo y te produce una secreción, o sea, te produce una hipersecreción, pero la característica de esta hipersecreción es que es más densa y que te puede producir lo que es una obstrucción de las vías aéreas. El fentanil es un opioide que tiene una vida media de 3 a 4 horas, pero dependiendo cómo lo vas usando. Cuando el fentanil es empleado en bolo, el primer bolo te puede durar 30 a 45 minutos. Es importante ver cuánto de fentanil en plasma existe. Existen tablas, existen bombas volumétricas que te pueden medir cuánto existe, cuánto es la vida media sensible del contexto de ese fármaco. Entonces, es un analgésico potente, es usado combinado con otros fármacos, pero que tiene la desventaja que te produce un tórax leñoso. El tórax leñoso, o sea, la administración de este fármaco, el fentanilo o opioide en dosis altas y rápidas en bolo, pueden producirte una parálisis espástica de los músculos respiratorios, del tórax, del diafragma, cosa que el paciente se queda completamente rígido, así en estado tetánico, desde la parte de los maceteros, el cuello y el tórax. El tórax leñoso tiene sus grados y cada grado hay como controlarlo. Existen medicamentos, maniobras para poder impedir, digamos, que el paciente llegue a un paro cardiorrespiratorio. El remifentanil es otro opioide. El fentanil es un potente analgésico, lo dicen, ¿por qué? Porque se ha demostrado que el fentanil es 100 veces más potente que la morfina.
Pero el remifentanil también es un opioide que tiene una acción rápida, que es 125 veces más potente que, el, que la morfina. Tiene una vida media de 3 a 10 minutos. El metabolismo es rápido. Y les dije a nivel plasmático por esteradas plasmáticas, ideal para la infusión continua y para cirugías ambulatorias. ¿Qué significa? El paciente se viene a operar, se interna hoy por la mañana. Se opera a las 10 y el paciente se puede ir a las 3 4. ¿Por qué? El efecto del fármaco no va a volver a realizar, o sea, el efecto del fármaco no va a volver en el cuerpo de ese paciente, porque ya va a estar eliminado el medicamento empleado. Es como es un potente muy, o sea, más poderoso que el fentanil. Simplemente al cerrar, pasa 3 a 8 minutos, el medicamento ya no está más en su cuerpo. No puede producirte una depresión respiratoria, no puede producirte otro tipo de efectos adversos que otros opioides presentan. Los efectos adversos, ahora vamos a ver, de estos anestésicos intravenosos. La depresión respiratoria es generalmente producida por los opioides y el propofol. Los opioides, ¿por qué? Porque van a ir a ocupar o a bloquear lo que son los centros respiratorios a nivel del tronco encefálico. El propofol, porque es un potente hipnótico y también un miorrelajante. Como hay una hipnosis y hay una miorrelajación, pues el paciente se olvida de respirar. La hipotensión. La hipotensión ya les hemos explicado. Es por una vasodilatación a nivel de la vasculatura. Produce una vasodilatación, una disminución de lo que es el gasto cardíaco, una disminución de la presión arterial, una disminución del gasto cardíaco. Incluso va a afectar lo que es a la pre y la poscardia. Esto comúnmente va a ser causada por un barbitúrico, que es el tiopental y el propofol. Las náuseas y los vómitos, comúnmente causada por los opioides. La disforia o las alucinaciones, que también les he explicado, producida por la ketamina. La supresión adrenal, el etomidato. La comparación entre los anestésicos inhalatorios y endovenosos, o sea, son versus. Esta vamos a hacer las características de cada una de ellas, de los inhalatorios y de los endovenosos. La característica de los fármacos inhalatorios, el inicio es una acción lenta en comparación a los endovenosos, es más rápida. El mantenimiento es fácil ajuste porque solamente tienes que vos ahí modular o sea, subir o bajar el halogenado. No necesitas y aumentar la frecuencia respiratoria si quieres que el medicamento vaya a redistribuirse con mayor rapidez. Pero el endovenoso requiere que vos estés controlando en tiempo si vas a colocar por bolo o también requiere de un aparato para la infusión continua y que esto no se te vaya a sobrepasar porque puedes producir una depresión respiratoria posterior a la extubación. La eliminación generalmente es pulmonar y las endovenosas son hepáticas o renales. El control de la profundidad es más preciso en los inhalatorios porque puedes mezclas oxígeno y el halogenado, pero lo que es los fármacos endovenosos no puedes medir cuánto de concentración lo estás haciendo en tiempo real, porque no existe un sistema con facilidad a, así a simple vista en el paciente. Existen monitores más sofisticados, como lo que es el BIS, o sea, te mide lo que es la profundidad del plano anestésico al cual estás induciendo a tu paciente. También existen los TOF, o sea, los controladores de la miorrelajación a nivel periférico, pero la concentración de cada fármaco no es predecible a simple vista. Los efectos adversos, menos frecuente, pero letal, la hipertermia maligna y la hepatotoxicidad.
Estos generalmente han sido producidos por el alotano, que actualmente pues está en desuso, pero que está bien conocerla como medio de precaución, que no es bueno combinar ciertos fármacos porque te pueden producir una alteración. En la parte endovenosa está la hipotensión, la apnea y la disforia, como ya le hemos explicado en diferentes en diferentes agentes. Las complicaciones clínicas durante la inducción. Como les dije, les vuelvo a repetir, la anestesia viene por partes. Primero se empieza con la primera parte es la inducción. Es como cuando te subes a un avión. Primero haces el preembarque, luego te subes al avión, luego aterrizas, o sea, vas ascendiendo, luego vas volando, luego aterrizas, estás en tieso. Lo propio pasa con la anestesia. Entonces, la parte de la inducción es cuando al paciente vos lo tienes despierto. Entra a quirófano, el paciente te está hablando, le vas preguntando cosas o sea, que te interesa para poder describir en la historia clínica. Por más que ya has preguntado en la vista preanestésica, no está por demás preguntar ciertas cosas, como si es alérgico a algún agente, si ha comido o no ha comido, porque te puede decir, o si está embarazada o no está embarazada en el caso femenino. Entonces, la complicación en una inducción cuando empleamos un agente endovenoso, como el propofol, el inicio es rápido y la recuperación es pronta, dijimos, pero la complicación hemodinámica puede llevarnos a un paro cardíaco en aquellos pacientes que no tienen una estabilidad hemodinámica, como los pacientes con shock, ya sea cual sea la causa que ha desencadenado el shock, ya sea un shock anafiláctico, un hipovolémico, un séptico, pero estos pacientes no van a tener la capacidad de tener la respuesta más. Con el propofol, pues ya producimos el paro. En estos casos es mejor emplear otro tipo de inductores, como la tomidato o la ketamina. Y la parte de los agentes inhalatorios, el sevoflurano es muy útil en la parte pediátrica, como ya lo hemos mencionado. Estas pueden ser las diversas aplicaciones clínicas, ya sea por vía endovenosa o inhalatoria. Esto generalmente la parte de la inducción. En el mantenimiento de la anestesia depende de muchos agentes, como la inducción es el mismo grupo de fármacos que van a ser empleados de forma de infusión continua o a través de bolos controlados por horario según kilopeso del paciente o según requerimiento del procedimiento quirúrgico. Si va a haber mayor estímulo doloroso, pues necesitas mayor analgésico. Si vas a requerir mayor, o sea, vas a necesitar mayor sitio quirúrgico, campo quirúrgico, o vas a requerir que el paciente esté completamente inmóvil, necesitas controlar igual la parte de la relajación neuromuscular. Pero la parte hipnótica va en todo el procedimiento quirúrgico. La parte, lo que es los fármacos inhalatorios, comúnmente es empleado el sevoflurano en nuestro medio. El isoflurano existe en algunos centros hospitalarios, pero comúnmente es empleado en pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento neuroquirúrgico, ya sea a nivel encefálico o a nivel de la columna vertebral. Ellos ya van a tener mayor tiempo quirúrgico en aquellos pacientes que van a ser sometidos a procedimientos cardíacos. Y la parte endovenosa para el mantenimiento puede ser propofol, es remifentanil, empleada, como ya les dije, en TIVA. Es una anestesia total intravenosa que antiguamente se daba a través de macrogoteo, pero como ya les expliqué y les vuelvo a recalcar, mayores dosis empleadas de fármacos en este tipo de pacientes es dañino. Actualmente ya existen máquinas, bombas volumétricas o de presión que te miden la cantidad de fármaco administrado en un determinado tiempo, según la superficie corporal
del paciente y según requerimiento del estado del paciente. Incluso te piden la talla, te piden la superficie corporal, te piden la edad, el estado físico, para que la bomba vaya administrando de manera continua y óptima todo el trayecto del procedimiento quirúrgico, sin la necesidad de que tú tengas que controlar el tiempo, estar recordando que tienes que colocar un bolo, o sea, una dosis más pequeña de la que has administrado durante la inducción. La anestesia en pacientes de alto riesgo. Aquellos pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen una cardiopatía o están con shock hipovolémico o tienen una trauma o sea, tienen un trauma, ya sea un politraumatizado, pero que va a ser llamado cirugía de emergencia, que no va a tener una estabilidad hemodinámica. Entre los pacientes cardiópatas no podemos emplear el propofol porque es un depresor cardíaco. Es mejor emplear etomidato a dosis titulada o baja. Las concentraciones del sevoflurano de la misma manera debe ser según el requerimiento. No se le puede dar la misma cantidad que puede requerir una persona sin patología cardíaca. Ya les he explicado que los halogenados, como otros tipos de los fármacos endovenosos, te producen una depresión cardíaca por vasodilatación periférica. Los pacientes que presentan un shock hipovolémico o un shock séptico o un shock cardiogénico, también se debe evitar el propofol. Se puede preferir emplear de la misma manera la ketamina o el atomidato. Los pacientes que presentan trauma o pacientes de emergencia pueden presentar igual un shock hipovolémico o un shock séptico, se puede emplear la ketamina por la estabilidad hemodinámica y el efecto analgésico o sea, que tiene el fármaco. No se olviden que para la inducción, o sea, solamente un bolo en dosis altas, que esto ya no importa si el paciente va a alucinar, va a disociar, porque igual va a ser con la asociación de otro fármaco que va a producir hipnosis. En conclusión, los anestésicos inhalatorios y endovenosos son pilares fundamentales en la anestesia general. No solamente en la anestesia general, son aquellas anestesias que son pues largas, que requieren horas. También la anestesia general de corta duración, que comúnmente es llamada la sedación, se usa en este mismo fármaco de corta duración. Pero de todas maneras son pues fármacos que van a tener el mismo metabolismo a nivel del órgano específico para tener el mismo sistema de eliminación, simplemente que cuando hay una anestesia general de corta duración o sedación, se usan medicamentos que tienen un tiempo de vida media corta, pero de todas maneras igual son anestesias o son anestésicos. Por eso siempre les digo, existirán cirugías pequeñas, pero no existen anestesias pequeñas, anestésicos pequeños. Tienen el mismo riesgo. También su elección va a depender de la condición del paciente. Como ya lo vimos anteriormente, pacientes que tengan una cardiopatía, que tengan una alteración hemodinámica, pacientes ancianos, pacientes obesos. El, la indicación o el uso de los fármacos es de forma individualizada. No en todos podemos usar los mismos fármacos. Depende de la edad, del estado del paciente, de la condición del paciente. Por ejemplo, los pacientes gestantes deben de tener un manejo más específico y más de su área, pensando no solamente en la paciente que se va a operar, sino también en el producto que lleva la paciente. La edad gestacional también se debe evaluar, porque el primero o segundo trimestre de gestación es riesgoso. El paciente se somete a procedimiento quirúrgico con el riesgo de que se pueda perder el producto. Entonces, el tipo de procedimiento quirúrgico y los efectos. También es importante verlo y casi predecirlo, porque si tienes un procedimiento quirúrgico prolongado, pero que vas a emplear fármacos que te van a producir efectos secundarios que no van a ser tan llevaderos para el paciente, pues tienes que elegir y escoger el fármaco que le va a producir menos efectos secundarios. La comprensión profunda de la farmacología permite optimizar la seguridad y la eficacia
del procedimiento anestésico. Por eso la farmacología es importante, aunque no sepas de todos los fármacos, pero siempre trata de saber de los fármacos que empleas. Gracias. ¿Hay alguna duda o pregunta que tengan? Hola. ¿Hay alguna duda o pregunta que tengan? Hola. Ninguna, doctora.